Muy buenas tardes, damos inicio a la transmisión en vivo desde la sala 6 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República, donde acaba de darse inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la doctora Mercedes Cabanillas Bustamante, quien precisamente está en el uso de la palabra en este momento. Escuchemos. Conferencia Episcopal Cabrejos, y con los más importantes grupos evangélicos, pueden ustedes tener la seguridad que han sido tomadas en cuenta en la medida de lo posible, y no de que haya articulación, las propuestas que nos han alcanzado, y lo que quería es pedirles la licencia para poder comenzar rápidamente con este tema y seguir luego con los temas de carácter político. Sí. Acercamos a la agenda electoral. Me parece que este es un compromiso anticipado. O lo sometemos a votación y ustedes lo dicen, por favor. Ya, porque algunos muestran su disposición. Y mientras, señores del servicio técnico, nos tienen que dar energía eléctrica. La votación. Sí, la votación, congresista, no se preocupe. Lo que quiero es dar oportunidad y que se corrija el problema, porque están llevando el texto, el acta en mano. Pero mejor es el audio. No va a originar debate. El tema de revisión no va a originar debate. Daniel, no va a originar debate. No hay debate, es el voto. Es un tema consensuado. Sí, está totalmente consensuado. Al voto no. Bien, señores congresistas, con la venia del congresista que se destina de poner a votación el tema de poner en primer orden del día, el tema de, repito, congresista, del dictamen de igualdad religiosa. No habiendo debate, vamos a ir al voto consensuado. Y si hubiese, naturalmente, cuestiones que al final lo hacemos en el pleno con la garantía de que para eso vamos nosotros a llevar adelante la conducción del debate, siendo todos miembros de esta comisión, se van a tener naturalmente una mayor predominancia en definir las cosas. Señores congresistas que estén de acuerdo en el texto que presenta la Secretaría Técnica, sirvan de expresarlo. Estamos en votación, congresistas. Congresista Víctor Andrés García de la UNDE, congresista Marisol Espinosa, Daniela Bugatá, Víctor Mayorga, Bedoya de Vivanco, Mercedes Cabanillas, Javier Valle Riestra, Raúl Castro y Alda Lazo. Aprobado el primer tema, vamos al segundo tema, que es el que le preocupa al congresista. Ponga la palabra a la congresista Marisol Espinosa. Con todo. Sí, estamos a la antigua. Ahí está. Gracias, presidente. Solicitar que se acomode el proyecto 3571-2009, que es de la congresista María Sumire, también sobre el mismo tema de igualdad religiosa. Acumulación, pide usted. Cuando vayamos al pleno acumulamos este proyecto, correcto. Y también hay una opinión que acaba de alcanzarme el congresista Bedoya, dejo constancia de eso también. Sí. Bien, segundo tema en el orden del día, voy a hacer ahorita. Proyectos de ley número 662, 2683, 459, 1146 sobre reformas a la ley de partidos políticos para prevenir y sancionar el transfugismo en las organizaciones políticas. Se va a poner en consideración. Meche, porque hay una agenda que han distribuido, que el primer punto es la ley de transfugismo. Estamos entrando, Robert, congresista Bugatá, Daniel. Sí. Le decía, vamos a poner a consideración un predictamen sobre el proyecto de ley en referencia. Vamos a hacer un pequeño resumen, si lo tengo acá. Sí, es el mismo. En este caso, un pequeño alcance, si creen conveniente, se define el transfugismo como una situación que se presenta cuando un miembro de un partido o movimiento político se separa de este, se une a otro a cambio de favores económicos o políticos, beneficios. Situaciones de este tipo han transcurrido en el país y requieren una respuesta clara y contundente por parte del legislador. Sin embargo, hay que diferenciar la figura del transfugismo del de la disidencia política, que es diferente. La primera constituye el distanciamiento del partido
personales, constituyendo una traición a la voluntad popular. A fin de regular el transfugismo, se ha evaluado la posibilidad de realizar reformas constitucionales, reformas penales, reformas al reglamento del Congreso y reformas a la ley de partidos políticos. Luego de evaluar cada posibilidad, se ha optado por la reforma a la ley de partidos políticos, toda vez que esta regula la vida política de las asociaciones de ciudadanos cuyo objeto es participar por medios lícitos y democráticamente en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución política. En este sentido, el dictamen incorpora un título adicional a la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, en el que se establecen normas para prevenir y sancionar el transfugismo en las organizaciones políticas. Así se incorpora el título 7º a la mencionada ley, el cual constaría de 4 artículos, del 42 al 45. El artículo 42 señala que se consideran tránsfuga al representante electo sin proclamar, proclamado o incorporado al Congreso o a un gobierno regional o local que realiza alguna de las siguientes acciones por un interés o beneficio económico o favor político: abandonar la agrupación política por la cual fue electo incorporándose a otro grupo político; votar de manera reiterada, consistente, regular o sistemática en forma distinta a lo acordado por la agrupación política por la que fue electo; ausentarse de forma regular, sistemática, de votaciones de interés significativo para la organización política para la cual fue electo. Asimismo, en el citado artículo 42 se precisa que no se considera tránsfuga o transfugismo la conducta por la que un representante renuncia o se aparta de una organización política como consecuencia de sus discrepancias ideológicas y o políticas, porque ésta adopta decisiones contrarias a los principios, idearios y planteamientos políticos que estuvieron vigentes cuando se afilió o unió a ella. Síntesis de la propuesta: en el ámbito de las sanciones se establece el artículo 43, en el artículo 43 que las agrupaciones políticas deben proceder a la expulsión de los afiliados que hayan incurrido en transfugismo. Además, en el artículo 44 se dispone que el afiliado a una organización política que ha sido expulsado de ella conforme a lo previsto en los artículos 42 y 43 pierde automáticamente el cargo por el que ha sido elegido, debiendo ser sustituido por el accesitario. Finalmente, la propuesta que se plantea recoge los aportes propuestos en los proyectos de ley de diferentes bancadas. De ser aprobada, constituiría una respuesta positiva por parte del Congreso a una exigencia ciudadana que además es indispensable para fortalecer a los partidos políticos. Asimismo, se constituiría en una norma pionera a nivel del derecho comparado, en donde el problema del transfugismo también existe, pero no ha sido legislado. Dicho esto, ustedes tienen el predictamen para que sea materia de promover el debate en esta sesión. Cedo la palabra al congresista Bedoya y luego al congresista Bugatas. Más apurado es Daniel. Bien, yo quiero hacer algunos comentarios y sugerencias, Presidenta, y quiero ser muy puntual. En el texto del artículo 43, que se refiere a las sanciones político-partidarias, se dice que una vez que la organización política, de acuerdo a sus estatutos y disposiciones internas, despide, expulsar de sus filas a alguien por transfugismo, para tal efecto deberán establecer un procedimiento interno en que se respete el derecho de defensa. Yo sugeriría que en lugar que se diga en el que se respete el derecho de defensa, se consigne el derecho al debido proceso. Porque el debido proceso no solamente contempla el derecho de defensa, sino la presentación de pruebas, la doble instancia, o sea, es un término mucho más amplio que abarca más conceptos y cubre más posibilidades. Es el artículo 43, en su parte final dice en el que se respete el derecho de defensa. Lo que sugiero es que diga en el que se respete el derecho al debido proceso. Le voy a confesar que así estaba, y yo me atreví a decir que lo modifique y tenía razón el asesor. Claro que sí, correcto. ¿Ya? Posteriormente, señora Presidenta, en el artículo 44 se indica que el afiliado a una organización política que es expulsado conforme a lo previsto en los artículos tal y tal pierde automáticamente el cargo. ¿Desde cuándo?
desde el momento en cual, o sea, desde qué momento, ¿no? Yo creo que es conveniente que se precise eso. Y en el artículo 45, medidas para evitar el transfugismo político, se consigna que los partidos deben evitar, consignar o incluir en sus filas a quien ha sido expulsado de otra. Esto debemos entenderlo que se aplica a los partidos constituidos, porque nada impide que un expulsado por transfugismo constituya un nuevo partido en el cual él sea candidato. ¿Ya? Nada más. Sí, pues si quisiéramos cubrir también esa hipótesis sería ya una redacción amplísima, ¿no? Ya un poco irrealizable, me parece. Dejo constancia de la interpretación que debe darse al artículo, básicamente. Correcto. Congresista Bugatás. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que debo manifestar que estoy de acuerdo con casi todo el texto, salvo un párrafo que, en mi opinión, se tira abajo todo el texto, que es el último párrafo del artículo 42, donde se pretende hacer la disquisición entre lo que es transfugismo y lo que es disidencia. Yo creo que ahí estamos cometiendo el error y debilitando una vez más a los partidos políticos, porque basta que uno diga, no, yo renuncio por discrepancias ideológicas y por lo tanto me voy a la bancada que quiero, me voy al partido que quiero, con lo cual todo este esfuerzo cae al vacío, porque no habría cómo probar objetivamente cuándo se trata de una renuncia por razones ideológicas y cuándo se trata realmente de transfugismo. Entonces, la propuesta, quiero señalar que contradice, la propuesta tal como está, contradice la redacción del texto sustitutorio, pues colisiona contra el numeral 1 del artículo, en el cual sí se considera transfugismo el apartamiento de la organización política, cualquiera sea la causa. En el artículo primero decimos cualquiera que se retire de una, y después decimos no, pero el que se retiró por discrepancias ideológicas o porque el partido cambió, no. Acá lo que tenemos que tener en claro, que si queremos hacer un cambio fundamental, un cambio trascendental, para que los partidos políticos puedan consolidarse, no me refiero a los partidos políticos que tienen una trayectoria de 80 años como el Partido Aprista Peruano, me refiero a todos los partidos que han sufrido durante la época de la dictadura fujimorista y posteriormente se han visto casos permanentemente y nosotros mismos hemos sufrido casos. Entonces yo creo que lo que propongo concretamente es que se elimine el último párrafo del artículo 42 completo, que salga ese párrafo, por cuanto frustra la sanción al funcionario tránsfuga al brindarle una justificación discursiva imposible de rebatir por ser absolutamente subjetiva. O sea, aquí nos estaríamos poniendo una trampa que permitiría o haría que la norma resulte totalmente ineficaz, porque les estamos dando la herramienta para que se salgan de la propia norma, con lo cual esta norma quedaría como un saludo a la bandera. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Gracias, señor congresista. Dejo constancia que se encuentran presentes los señores congresistas Mauricio Mulder y el congresista Vargas. También, sí, congresista Castro, que le voy a dar la palabra. También dejo constancia, por efecto simplemente de la grabación, que la comisión ya tomó conocimiento y aprobó por unanimidad el predictamen recaído sobre los proyectos de ley número 1008-2006, 2560-2007, relativo a la libertad religiosa. Congresista Castro, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Primero, para decir una cosa que hace tiempo quiero decir. ¿Quién habrá sido el arquitecto de este nuevo edificio Víctor Raúl Haya de la Torre? Porque poco sentido común o poco conocimiento de la función legislativa o de los espacios públicos ha tenido. Porque no puede ser que hayamos inaugurado un edificio de estas características, magnífico, en materia de construcción, con espacio donde no hay lugar para la prensa o para los invitados, ¿no? La parte funcional, no hay ascensores, hay unos pasadizos estrechos, por supuesto de defensa civil no ha intervenido, de manera que creo que
No lo sé, acabo de preguntar precisamente. No, nada que ver. Muy bien. Muy bien, Presidenta. Dejo planteada la piden interrogante. una interrupción, congresista Valle Riestra. El edificio lleva el nombre de Víctor Raúl de la Torre y los apristas hemos vivido en las catacumbas. No lo defiendas, compadre. No, es que no tiene nada que ver con el diálogo. El arquitecto sabe que quise hacer un colega de Víctor Andrés de repente. Oiga, pero es una cosa dicha con humor. ¿Qué cosa? ¿No sabe usted que hubo catacumbas en el Partido Por supuesto. Usted, porque pero, es muy jovencita, pero solo llegó a la hora de la libertad. Seguro, pero comparar esto a una catacumba no es funcional para el trabajo legislativo, a eso me refiero, porque evidentemente yo he opinado, con todo respeto y cariño a quienes propiciaron esta construcción, que mejor las comisiones estábamos en el local central del Congreso. Aquí nos hemos reducido. Yo particularmente tengo un cucurucho de Comisión de Constitución, que es una de las principales del Congreso, de todos ustedes, que no puedo recibir a nadie, porque hace un calor infernal y son poquísimos metros los que dan para que puedan trabajar los asesores y el personal de la comisión. Eso hay que admitirlo, y de repente hay una solución en estas vacaciones parlamentarias o receso para poder reubicarnos a algunas comisiones como corresponde. Dicho esto y cerrando el paréntesis jocoso y anecdótico, la palabra aquí en la solicitud, congresista Castro. Gracias, Presidenta. Y entonces pues, Presidenta, es comprensible el tema de las catacumbas, pero hay que acostumbrarnos a pensar en grande, ¿no?, cuando se trata de instituciones públicas, y creo que algo hay que hacer, ¿no?, porque definitivamente hemos hecho este edificio y está con una planta que parece ser el último aliento que el Congreso de la República va a tener en materia de construcción inmobiliaria, cuando lo que se debe hacer es planificar para los próximos 20 años y avanzar poco a poco, pero bien hecho. Bien, Presidenta, voy al grano. Lo que decía Daniela Bugatás es verdad, porque en el artículo primero, fíjese usted, se dice abandonar la agrupación política, votar de manera reiterada, de forma distinta a lo acordado, ausentarse de forma regular y sistemática de las votaciones. Todo eso puede dar lugar a la presunción de un comportamiento deshonesto, pero no se menciona que tiene que haber un comportamiento deshonesto, poco transparente, interesado por un fin ruin o por un fin, qué sé yo, personal, ¿no? Algún tipo de interés debe tener, un tipo de beneficio propio. Aquí no dice nada, esto es aséptico, ¿no? Más bien, lo que se dice después es, salvo el caso de discrepancia ideológica. Entonces, recién ahí podemos darnos cuenta de que los tres incisos anteriores son incisos en los que, de pronto, esa persona ha procedido con mala fe, ¿no? Entonces, creo que ahí sí habría que hacer un ajuste un poco más concreto, más realista y más objetivo, en el sentido de definir una suerte de tipología de una conducta que queremos sancionar. Eso no está. En el artículo 44, Presidenta, me temo que este artículo podría resultar inconstitucional. El artículo 44. El primero era el comentario del artículo 42, que está tan light que creo que termina siendo demasiado poco objetivo, ¿no? Y no define una tipología de comportamiento, es demasiado genérico. En el artículo 44, esto de la pérdida del cargo por el que ha sido elegido, en el caso de los congresistas creo que habría una inconstitucionalidad clarísima, porque el cargo de congresista vaca por las razones que establece la Constitución y no por las razones que establece la ley, y no podríamos modificar por esta ley el caso de la Constitución, de manera que, y además no estamos sujetos a mandato imperativo, entonces de manera que este artículo creo que quizás sea válido para otro tipo de cargos públicos, pero para el caso del congresista o del diputado o del senador, por lo menos mientras no haya una modificación constitucional que remita a la ley las causales de vacancia, esto creo que no operaría. Más bien propondría en sentido contrario, Presidenta, lo que nosotros hicimos en la Comisión de Justicia hace 2 años, cuando legislamos sobre delitos contra la voluntad popular, que fue un pacto de aislamiento político. En el año 2006 hicimos esta propuesta al Congreso, que después ha sido tomada por algunos grupos políticos. El pacto de aislamiento político
que decía lo siguiente: los partidos políticos que acreditan representación política en el Congreso de la República, en los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, de acoger en sus organizaciones partidarias a tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías en el Congreso, gobiernos regionales, locales, están obligados a desincentivar el transfugismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolar. Y luego dice: los congresistas, consejeros regionales, alcaldes, regidores que abandonen por causa de transfugismo los partidos o agrupaciones en cuyas candidaturas resultaron elegidos no podrán integrar, mientras dure su cargo público, grupo parlamentario alguno al interior del Congreso o grupo político al interior de los gobiernos regionales y locales. Creo que esto, presidente, es una medida de aislamiento que no los priva del cargo público, pero que es una medida que propusimos en esta norma sobre delitos contra la voluntad popular en su momento en la Comisión de Justicia. Me parece que el término de disidencia sí tiene que mantenerse, porque así como no hay mandato imperativo, tampoco hay mandato de conciencia, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera tiene derecho a disentir, mientras no sea, y por eso habría que modificar y a precisar el artículo 42, un fin ruin, un fin deshonesto, poco transparente, ¿no? Una intencionalidad, ¿no? O un beneficio propio, ¿no? Gracias, presidenta. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar tal vez el 42, colocando el énfasis en la causalidad, en la intención. Pero si lo descabezamos como pretende el congresista Bogotá, ya no hay legislación, porque no definimos transfugismo, entonces ya caería el 43, el 44 y no habría dictamen. Exactamente. No, es que escuché decir que el 42 en su conjunto... No. Yo lo que he planteado es el último párrafo del artículo 42. Correcto. No el artículo 42, el último párrafo nada más. Ajá, correcto. Eso se puede corregir colocando los ingredientes que está señalando el congresista Castro. Podríamos llegar después a una redacción. Entonces, pero lo importante es definir. No llamemos la ley. Definimos qué es y qué no es transfugismo, porque en la historia de la política y de las organizaciones políticas, pues han habido discrepancias, disidencias, algunas que honraban a los disidentes sin que haya significado más bien nada sucio, nada por lo bajo, nada de beneficio personal, lucrativo, económico, ni intención, ni dolo, etcétera. ¿No es verdad? Esas son las disidencias que en política pueden existir. Entonces son varias totalmente. Eso tenemos que definirlo y perfilarlo muy bien. Y también en lo otro, en lo negativo, en 42, mejorar la redacción. Eso sí, lo hemos recogido con esta Castro. Pidió la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Sí, presidenta. Yo creo que la diligencia que ha hecho Raúl Castro es exacta. Sí, es cuestión simplemente de incluirla. Hay una pequeña mejora que hacer allí. Yo podría, señora presidenta, a lo que dijo, creo que a Bugatás, en el sentido de eliminar un párrafo acá en el artículo 42, creo que había dicho. Entonces quizás ahí podríamos añadirle lo que se dice en la ley colombiana, señora presidenta. Dice: la inasistencia a las reuniones de las bancadas no excederá al ausente de actuar conforme a las decisiones adoptadas por las mismas, y si no lo hiciere así, este quedará sujeto a las sanciones previstas por los estatutos del partido o movimiento político para la violación del régimen de bancadas. Y el siguiente, en caso de imposición de una sanción por un partido o movimiento a cada uno de sus miembros, procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo que surtirá dentro del mismo partido y ante la instancia correspondiente que determine los estatutos estos, para evitar cualquier tipo de exceso, señora presidenta. Quizás eso podría compensarse o añadirse. En el tema de la definición, señora presidenta, con el añadido que ha hablado Raúl Castro, me parece muy interesante. Hay que hablar de fidelidad partidista. En algún texto se puede añadir el término fidelidad partidista, que usan mucho los brasileros, y que es fidelidad partidista. Y también, de alguna manera, especificar por ahí, señora presidenta, que el curul, más que al individuo, pertenece al partido. No sé en qué momento puede encajarse eso, que es un tema bien complejo. En el tema de la destitución es peligroso, y yo creo que también, igual que aquí se ha dicho, es inconstitucional, porque finalmente
se buscaría la institución para, por ejemplo, tratar de candidatear a una municipalidad de una región. O sea, buscaríamos una especie de transfugismo para ser vacados rápidamente o destituidos. Yo creo que en todo caso eso puede estar sujeto a la no participación o a la inhibición más adelante. Y en el caso, señora Presidenta, del artículo 45, lo que aquí había que decir a mi modo de ver es la fecha, un tema de fecha. Se habla aquí a efectos de que los partidos se encuentren obligados a desincentivar el transfugismo, no acogiendo en sus listas a candidatos a cargos de elección popular a quienes han recibido sanción por el transfugismo, etcétera. Bueno, perfecto, pero eso no puede ser toda la vida, no puede durar 30 o 40 años. Tú puedes irte de un partido a los 25 y resulta que a los 70 quieres entrar a otro partido y ya no puedes hacerlo porque te has sido expulsado de un partido hace 30 años o 40 años antes. O sea, no, pues tiene que haber una fecha. ¿Qué cosa? ¿5 años? ¿10 años? ¿1 año? ¿2 años? Tiene que haber un plazo. Si no, pues estamos condenados a una castración política de una persona que cometió el error o se vio necesitado a trasladarse de un partido al otro, o en fin, o algún motivo pudo haber tenido en su momento. Pero en fin, pero está bien, pero en todo caso el transfugismo tiene que tener una no participación que termine en un tiempo. No puede durar 30 años. Un transfugismo no puede ser transfugismo para toda la vida. Es decir, yo entiendo que los militares o los sacerdotes son sacerdotes toda tu vida, ¿no? Pero hay ciertos tipos de calidades de personas que no pueden ser eso durante toda su vida hasta que fallecen. Creo que debe haber un tipo de término en plazo que se puede fijar ahora, señora Presidenta. Y por lo demás, creo que el proyecto podría perfectamente bien aprobarse con esas contingencias que se han dicho acá, señora Presidenta. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, yo creo que este proyecto para nosotros también es importante, bueno, creemos que eso fortalece a los partidos políticos. En el caso particular nuestro, consideramos que el tema de la fidelidad partidaria y de la cohesión es un tema que se trabaja antes, ¿no? En la propia formación de la militancia y del activismo político para evitar tener esos problemas, pero aún así uno también ha tenido esos problemas. O sea, tampoco nadie ha estado exento de este problema que además se agudizó el año 2000. Pero yo considero que estamos un poco traspolando los planos. En primer lugar, el artículo 42 en la parte final de su primer párrafo sí señala que debe haber un interés o beneficio económico o favor político. Es decir, que uno lo hace no porque tenga una discrepancia, sino lo hace porque le van a dar algo. Y obviamente eso se tendrá que acreditar en algún momento. En otras palabras, se está calificando un acto de cohecho de un funcionario o prefuncionario como es el parlamentario, que es el recibir un dinero a cambio de una acción política, que ya está en el Código Penal, y que por lo tanto tendría que pasar por una acusación constitucional. Y entonces el procedimiento para la determinación de si es real que recibió o no un beneficio de carácter político o económico tendría que ser sometido a alguien que lo determine. O sea, tendría que probarse que esta persona recibió un beneficio económico, y la única entidad que se me ocurre en estos momentos que pudiera hacer ese trabajo tendría que ser la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, y por la vía de la acusación constitucional la persona vaca. O sea, con eso ya no tendríamos problema de constitucionalidad, en el sentido de que se señala de que no puede vacarse al parlamentario. Sí se le puede vacar, se le vaca con la acusación constitucional y se le suspende. Entonces estaríamos simplemente introduciendo una figura típica del derecho penal, que es la de determinar que el funcionario público elegido que por beneficio económico, obviamente tendrá que ser probado porque no puede ser simplemente declarado, se traslade de un partido a otro, ¿no? En forma punible, esa persona comete un delito y por lo tanto la acusación constitucional es pasible contra él y se va. Me parece, Presidenta, que esa sería la fórmula, porque tal como está, ¿quién determina que abandonó la agrupación política por un beneficio económico? Aun cuando haya un video, ¿cómo se hace? ¿Quién es el que vota? ¿El Pleno? O sea, ¿el Pleno decide o es el propio partido político? Tendría que establecerse quién es el que determina eso, ¿no es cierto? Y creo que es a través de la Comisión de Acusaciones Constitucionales que tendría que pasar ese procedimiento. Ahora, no se considera transfugismo, el segundo párrafo, que es el que ha generado polémica. Evidentemente ahí, efectivamente, puede surgir una discusión que termine quizá colisionando algunos derechos constitucionales, ¿no? Porque la Constitución refiere en el artículo 99, me parece,
que el parlamentario no está, en el 93, el parlamentario no es responsable ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emite en el ejercicio de su función. Entonces, si hay una discrepancia de carácter político, evidentemente genera un problema para el partido porque rompe la cohesión, pero es un tema que le debería corresponder solucionarlo al partido político. Y creo que esto va a resultar más bien que busquemos algún mecanismo en la ley de partidos políticos que establezca mecanismos previos que permitan que los procesos de discusión y de toma de decisiones lleven a que los partidos tengan la facultad, que no la tienen ahora, de no postular a una persona que represente posiciones minoritarias abiertamente contrarias a las posiciones mayoritarias de un partido. En la actualidad eso no es posible. En la actualidad, si usted tiene una elección interna en un partido político y resulta que una persona, o dos, o una minoría, digamos, hacen una disidencia abierta y contraria a la mayoría del partido, digamos que dentro del Partido Popular Cristiano se instaure una corriente marxista-leninista, ¿no? Y entonces decidan ahí hacer pelea dentro. Pero la gran mayoría del Partido Popular Cristiano se proclama social cristiana y deciden adoptar la línea social cristiana. Usted en la actualidad no podría expulsar, salvo por estatuto solamente, no podría expulsar a esa corriente por una discrepancia ideológica. A partir de este momento sí se podría y debería poder establecerse para que los partidos mantengan una cohesión y una unidad. Entonces, si los partidos adquieren la facultad de poder hacer este tipo de expulsiones que aquí se está permitiendo, que hoy no se puede porque hoy la ley de partidos políticos establece que para poder expulsar a una persona de un partido político tiene que haber un debido proceso. Y el debido proceso no puede haber cuando hay discrepancia política, porque no hay ninguna violación constitucional. Ahora, el debido proceso, si ahí, claro, la persona comete un delito y entonces uno le expulsa por eso. Hay un debido proceso, un cotejo de pruebas. Pero cuando es discrepancia política, ¿qué debido proceso es? Si es discrepancia. Y sin embargo, ahora uno no puede expulsar por discrepancia política, porque los derechos constitucionales de la persona están por encima del partido político y la persona puede decir lo que quiera, aun cuando milite en un partido político. Ese es un problema que hay. Pero yo creo que sí está bien que un artículo como este establezca la posibilidad de que los partidos políticos hagan su cohesión previa y entonces permitan que las discrepancias de carácter ideológico y político puedan ser discutidas en el sentido de que un grupo mayoritario pueda imponer sobre un grupo minoritario. Entonces eso mantendría la cohesión y ya no sería necesario de que esto se dilucide en el ámbito parlamentario, sino que tendría que ser trasladado solamente al ámbito de los partidos políticos, presidente. Creo que el fin de la norma es loable. El fin es buscar que haya una cohesión y una sustentación efectiva de los partidos. Pero si esta norma se hubiese aplicado en el año 2006, creo que los que se hubiesen visto afectados serían justamente los miembros del Partido Nacionalista. Porque si el boleto con el que ellos entraron se llamó UPP, UPP podría haber dicho que esa conducta era transfugismo al eliminarse ese párrafo que se ha pedido que se elimine, y entonces habrían salido todos los del Partido Nacionalista y habrían sido reemplazados única y exclusivamente por los de UPP. Entonces eso tampoco hubiese sido la representación de lo que realmente el ciudadano quiso hacer con el momento en el que votó. De manera, señora Presidenta, que yo consideraría con esta intervención que pudiera recogerse alguna de las propuestas en el sentido de que vayamos primero desde el punto de vista del Código Penal y el establecimiento del delito de transfugismo, para que esto pueda ser después materia de una acusación constitucional. Y segundo, establecer la posibilidad de que los partidos políticos en sus procesos internos puedan hacer dirimencias de carácter institucional cuando haya manifiesta contradicción contra las posiciones mayoritarias, ideológicas y políticas adoptadas por ese partido político. Entonces, en ese momento, ese partido podrá lanzar candidaturas más cohesionadas y obviamente tendrá menos problemas de transfugismo una vez que salgan elegidos sus parlamentarios. Me pide una interrupción el congresista. Congresista Castro, adelante. Gracias Presidenta, gracias congresista. Para aclarar un poco mi intervención respecto al tema de interés o beneficio económico o favor político. Presidenta, nosotros lo que habíamos señalado es que decir que se considera tránsfugo al que realiza alguna de las siguientes acciones por un interés o beneficio económico o favor político, o sea, no es conjuntivo sino disyuntivo, muy bien, por un interés
decir solamente por un interés no precisa nada. Teníamos que calificarlo por un interés personal opuesto al del grupo político, por un proceder deshonesto, poco transparente. Había que cerrar un poco el círculo, porque de pronto, o por un beneficio, quizás, de pronto si yo represento a una región, y tengo interés en un tema de mi región y mi bancada no lo apoya y yo me retiro por ese interés, ¿soy un tránsfuga? De acuerdo a esto sí, ¿no? Entonces yo creo que hay que precisar, hay que ajustar la norma. Por eso es que cuando se habla de beneficio económico o favor político, estoy de acuerdo, pero tiene que haber una mejor gramática, en el sentido de demostrar que el tránsfuga es una persona poco transparente, es una persona ruin, que procede con un sentido de deshonestidad, etcétera, etcétera. Creo que eso no está bien expresado en el artículo 42. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Bien, Presidenta, para terminar, estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar el congresista Raúl Castro. Creo que hay que darle una redacción jurídico-penal. Hay que revisar el Código Penal en lo que se refiere al cohecho de funcionarios, a los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Ahí hay varias figuras similares que asemejan esta actitud de puniblemente beneficiarse económica o personalmente y a cambio de romper la estructura de un partido. Y con esa redacción introducir esto ya como un tema punible, que obviamente obliga después a que a la persona que se le pruebe esa acción punible se le castigue mediante el procedimiento de acusación constitucional que establece la Constitución del Estado. Y el segundo tema, lo reitero, que se permita que este proceso de discrepancia política y de confrontación ideológica sea un proceso que más bien se fomente al interior de los partidos políticos, y que los partidos políticos tengan esa capacidad previa de hacer esas dirimencias y por lo tanto llevar listas más cohesionadas a cada uno de los procesos electorales en los que son convocados. Gracias. Parece importante este debate, congresistas, porque la opinión un poco va variando. En alguna consulta que hicimos, algunos congresistas recomendaron no ingresar por el ámbito penal, por el campo penal, y más bien movernos en una redacción que apunte al ámbito de la disuasión y la sanción político-partidaria y la pérdida del cargo. Entonces yo creo que ahora vamos clarificando y no declinaríamos a ingresar por la tipificación penal. Ese es otro tema que habría que tomar un preacuerdo para comenzar una redacción en ese sentido. Marisol Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, la preocupación era cómo definir el tema del interés, ¿no? Interés personal, el tema del beneficio económico. Bueno, en épocas anteriores, en la época del fujimontesinismo, se pudieron grabar y firmar, pero nadie va a estar grabando la coima no entrega recibos, ¿no? Entonces, o favor político, creo que hay que definir, porque esa imprecisión va a generar que al final termine como un respaldo para el tránsfuga. Pero además no olvidemos que las personas que han salido y podrían calificar para tránsfugas, todos han salido con el mismo discurso, ¿no? No dicen tengo un interés en participar en otro grupo, sino que todos se han ido de las agrupaciones señalando que tienen discrepancias ideológicas y políticas. Entonces, es por eso que nosotros insistíamos en que este párrafo, el tema, yo sé que se quiere hablar del tema de disidencia, pero ese es un tema de transfugismo, porque al final termina avalando, porque si no está preciso qué es el interés o el beneficio económico o el favor político, termina diciendo, sí, yo me voy porque, claro, ha cambiado el partido, la ideología cuando yo me afilié. O sea, ese es el argumento típico, y al final entregamos el arma para que el tránsfuga se defienda y vaya a un debido proceso. Entonces, por eso insistir. Me pide una interrupción el congresista Bugatás, Presidenta. Todo gusto. En los casos que hemos conocido, que sobre todo los del presente siglo, al inicio del siglo,
que ya estamos viviendo ha sido nítido y objetivo. Ahí ni siquiera han reclamado disidencias ideológicas ni programáticas. Ha sido hasta relativamente fácil comprobar que era por un beneficio hasta contante y sonante. Entonces no es como están diciendo, pero bueno, democráticamente tenemos que debatirlo. Congresista Abu Gataz. Sí, yo quería remitirme brevemente al texto original de la propuesta que yo formulara al Congreso. La propuesta, como bien señala el congresista Raúl Castro Estañaro, pasa necesariamente por una reforma constitucional. Y si me permiten, voy a dar lectura, que es un solo texto de la propuesta original que motivó esta ley del transfugismo. Ese artículo primero: modifíquese el artículo 95 de la Constitución Política, incorporando los siguientes párrafos, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 95. El mandato legislativo es irrenunciable. Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de 120 días. Los congresistas declarados electos por el Jurado Nacional de Elecciones que renuncien al partido o agrupación política por la que fueron electos o sean expulsados por decisión de estos, serán sujetos al procedimiento de desafuero parlamentario por violación al principio de representación popular. El procedimiento de desafuero parlamentario por violación al principio de representación popular se desarrollará mediante 2 instancias decisorias al interior del partido o agrupación política. La sanción aplicable en caso de hallarse responsable al congresista es el desafuero parlamentario. Artículo 2. La reglamentación y desarrollo de la presente ley se reserva al reglamento del Congreso de la República como materia de su competencia. Esa fue la propuesta original que ha venido y ha sido sustituida por la propuesta que estamos debatiendo. Entonces, si realmente tenemos el ánimo de luchar contra el transfugismo, yo creo que donde más daño le ha hecho a la clase política, a los partidos políticos y a la democracia, es en el seno del Congreso, que es la madre de la democracia en el país. En el seno del Congreso no vamos a poder superar la situación del transfugismo, mal estaríamos legislando para el resto de las instancias a nivel nacional. Yo creo que, y propondría que se incorpore como una disposición complementaria esta propuesta de la modificación del artículo 95, con lo cual ya no habría problema de aplicar la propuesta elaborada por la Comisión, si incorporamos la modificación del artículo 95. Bien, todas las propuestas son bienvenidas y tenemos que encontrar un punto de coherencia de la Constitución, 9.5 de la Constitución. Lo que no es bueno es deslizar dudas, ¿no? Si en verdad estamos comprometidos con combatir, oiga, todos estamos comprometidos con combatir el transfugismo, aquí hay que dejarnos de cosas, permítame que les diga. No hay que deslizar insidia de decir, si en verdad estamos comprometidos con combatir el transfugismo, tenemos que poner este artículo. No hay necesidad de deslizar, ¿no? Una imputación cobarde. Me molesto porque acá todos somos demócratas y ponemos las cartas. Yo sé que no es para mí, pero yo se lo asumo a nombre de la Comisión. Y porque creo de que todo grupo, bancada o partido político, movimiento, está afecto a hacer este tipo, digamos, o tener un tipo de... Lo digo, y digo que me permita aclarar el punto, lo digo porque es indispensable un consenso para lograr una modificación constitucional. Entonces, si es que queremos realmente luchar contra el transfugismo y es necesario una modificación constitucional, tiene que haber un consenso y que tiene que manifestarse en esta sala. Si no hay el consenso, va a ser imposible modificarlo. Eso es válido, congresista no va a debatir, eso es válido. Lo que no es válido es deslizar, porque cualquiera se puede sentir afectado, porque aquí todos están de buena voluntad poniendo sus puntos de vista y no se pueden sentir tampoco afectados ni limitados por una insinuación de repente no de mala voluntad, pero que sí, por lo menos yo lo percibí así, por eso hablo por la comisión, específicamente por la comisión. Congresista Valle Riestra. Señora Presidenta, empiezo por algo que fue remoto al principiar la sesión, cuando aludí con ánimo chocante a que estábamos en las catacumbas y que eso era lógico con la Torre. El primero en no negar que ha estado en las catacumbas 12 años es el propio Víctor Raúl. Así que no cabía eso de no me defiendas, compadre. Yo soy un gallista fanático. Yo desde que tengo 8 años de edad y que recibía volantes apristas hasta hoy, jamás me he apartado de mi lealtad a Víctor Raúl de la Torre, que para mí es la más grande figura de la República. He cometido errores infinitos, pero en eso no he claudicado jamás. Yo he escuchado todas las intervenciones, la de Bedoya Castro muy bien, Abu Gataz, Cecilia, Vitocho, Mauricio Mulder y Raúl Castro.
Pero todo esto me lleva a una convicción. Esta ley es peligrosísima. Porque no solo no existe mandato imperativo, que ya lo analizamos el otro día, el mandato imperativo existió hasta los días de la Revolución Francesa, y desde ahí lo suprimió, y los ciudadanos eran elegidos con lo que se llamaba el cahier de doléances, el cuaderno de quejas. Con eso tenían que ir a su asamblea y no podían apartarse de eso ya no existe. Pero el colocar esto en manos de los partidos es peligroso, porque los partidos generalmente son castas dogmáticas, inflexibles, que van a cualquier apartamiento de una persona que discrepe, que tenga alguna diferencia, que tenga tendencia a someterlo a un proceso de desafuero y a un proceso de expulsión del partido. Pero ¿quién hace eso con los partidos cuando los partidos traicionan? Cuando evolucionan dialécticamente y se ponen en una posición diferente. Porque tendría que haber un contrarrelato. La deslealtad del militante y la deslealtad del partido. Dice Raúl, hablando en voz baja, el beneficio. Pero ¿quién va a definir el beneficio? ¿Qué cosa es el beneficio? También es un beneficio de sentir, estoy cómodo en esto porque yo soy un izquierdista, soy un radical, creo una revolución y en esto estoy asentado aquí. Que dejar esto a cargo de los partidos, organismo político, o a cargo del Parlamento, cuerpo politizado, para que defina, es sumamente grave. Habría que buscar, cuando se produzcan estas situaciones, la manera de recurrir a un organismo competente, jurídico, técnico, que sería el Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el que tiene que definir si se ha producido un caso de deslealtad o de transfugismo. Además, en el mundo de hoy, y en el Perú lo hemos vivido, por ejemplo, el Partido Civil se escindió y Leguía fue presidente del Perú 11 años, apartándose de su partido original y creando el Partido Democrático Reformista. La Unión Revolucionaria, de los años 30, también se escindió. El Partido Aprista, yo consideraría y puedo discrepar con mis grandes, el desprendimiento de Fernando Belaúnde y a su turno lo que sufrió Hernández por Belaúnde de la Acción Popular Socialista son fenómenos que han acontecido en el Perú. La figura de Sebane Corrales apartándose de Acción Popular no es la de un traidor, no es la de un transfuga, sino la de un hombre que creía en una ortodoxia que parecía no estar cumplimentándose por Fernando Belaúnde. Yo admiro a Fernando Belaúnde, pero estimo también a Sebane Corrales, hermano de Manolos, en esa posición. ¿Cómo? Sí. Hay un libro excelente, hay un libro excelente de Denis Jambard que se llama Elogio de la traición. Lo quiero mencionar porque ahí se hablan de varios casos históricos en que uno se pregunta dónde está la traición, que son el caso de Juan Carlos I de España y de Felipe González. Juan Carlos I de España traicionó a su padre porque saltó el eslabón para ser el rey de España prefiriendo a su padre, y al propio Franco, que dijo que había dejado todo atado, bien atado, y se puso al lado de la democracia en la que no creía Franco. Y a su turno Felipe González, que creía en la república, terminó unido a la monarquía. Entonces hay figuras controvertidas en las que uno no sabe cuál es la verdad histórica. El mariscal Pétain, que gobierna Verdun, ¿es un traidor realmente, visto 70 años después? ¿Quiso salvar a Francia o fue un traidor y un colaboracionista de los nazis? Hay unas grandes discrepancias al respecto. Por eso es que Maquiavelo decía una frase que he apuntado acá: todos comprenden que es muy loable que un príncipe cumpla su palabra y viva con integridad, sin trampas ni engaños. No obstante, la experiencia de nuestra época demuestra que los príncipes que han hecho grandes cosas no se han esforzado mucho en cumplir su palabra. Entonces, yo creo que todo lo que se ha dicho hoy día es muy racional. Buscar la constitucionalidad y buscar la racionalidad, y lo que agrego yo, el miedo a las castas políticas que están acuñadas en muchísimos partidos, nos debe llevar a no precipitarnos a esta ley, porque va a ser un instrumento de hegemonismo y de totalitarismo dentro de los partidos. Tránsfuga, lo expulso y encima lo someto a un proceso penal, cuando los problemas ideológicos tienen tantas vertientes y tantas aristas que es muy complicado distinguir al leal del desleal, al ortodoxo del heterodoxo. Por eso es que resumo mi posición después de haber escuchado a todos los que mencioné, y creo que esto o lo eliminamos o lo perfeccionamos y lo constitucionalizamos, buscando una autoridad competente que defina cuándo se ha traicionado, cuándo se ha sido desleal y cuándo se es merecedor de la vacancia en el cargo. Nada más, señora Presidenta. Bien, señores congresistas, no hay más solicitudes para hacer uso de la palabra. Yo lo que les pediría es que quedemos en un cuarto intermedio para rehacer, redireccionar también el dictamen. Hemos recogido puntualmente lo que ustedes han señalado,
y vamos a volver a la vertiente penal. Vamos a explorar también la causalidad de acusación constitucional de la figura del transfugismo. Vamos a explorar las vías para poder llegar primero a una clarísima definición que desde mi punto de vista no debe poner tampoco en confusión o en tela de juicio, en riesgo, el proceso intelectual, político, ideológico válido de un disidente, de un discrepante, que no se retira por un estipendio, un beneficio oculto, indebido, personal. Eso tenemos que, así es. Y creo que hay mucha legislación que nos puede ayudar. Mauricio Mulder ha mencionado algunos casos. Y entonces elaboramos una nueva propuesta y la consultamos con cada uno de ustedes para ver si ya consensuada la podemos aprobar en una reunión extraordinaria. Le doy la palabra al congresista Bugatá. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Sí, yo simplemente quería rescatar lo manifestado por el congresista Vallerriestra en el sentido de que el procedimiento de desafuero puede ser trasladado perfectamente al Jurado Nacional de Elecciones y ya no darle esa facultad para los partidos políticos, con lo cual pediría a la asesoría de la Comisión de Constitución que tome en cuenta el texto original que incorpora una modificación constitucional que es indispensable por lo señalado por el congresista Raúl Castro como por el congresista Vallerriestra, de que definitivamente si realmente queremos hacer un desafuero tenemos que hacer una modificación constitucional. Entonces que la incorporen en el momento de hacer el dictamen. Sí, cómo no. Yo creo que la mayoría de las intervenciones ha ido por esa línea y por garantizar y preservar la instancia idónea, imparcial, para que objetivamente y con independencia pueda verificar la tipificación en la que se ha incurrido en el caso de transfugismo. ¿Correcto? Entonces, cuarto intermedio. Siguiente punto y último, señores congresistas, y llegó bajo la figura de observación, pero realmente no es una observación, sino una posición que a través de vía nos alcanza el Ejecutivo en relación a la autógrafa sobre algunas reformas a la ley de partidos políticos. Y voy a señalar exactamente qué es lo que plantea el Ejecutivo. El Ejecutivo plantea que es necesario establecer la participación mínima de un determinado número de afiliados o delegados, según se trate de la modalidad adoptada por el partido político del movimiento de alcance regional o departamental, para elegir tanto a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, representantes al Congreso y al Parlamento andino, presidentes y vicepresidentes y consejeros regionales, alcaldes y regidores, como a sus autoridades partidarias, a efectos de otorgarle la debida legitimidad a tales actos eleccionarios. Se plantea, en consecuencia, definir cuál es el conjunto o universo de afiliados, votantes o electores efectivos sobre el que debe considerarse y aplicarse el parámetro de la legitimidad y validez de una elección interna de una agrupación política, que tenga por objetivo elegir a sus autoridades y candidatos. En segundo lugar, se establecen los porcentajes numéricos de participación válida de la elección. Sí. Bien. Ustedes tienen el predictamen a la mano y creo que podríamos iniciar un debate al respecto. Voy a ofrecer la palabra, señores congresistas. Quienes así lo soliciten pueden intervenir. Está Mauricio Mulder. Presidenta, el Ejecutivo ha hecho una observación sugiriendo que incorporemos un concepto. Sin tomar en cuenta el fondo de ese tema, creo que las observaciones se hacen solo sobre el texto, o sea, el acuerdo o el desacuerdo del texto aprobado, pero la sugerencia de un nuevo concepto, un nuevo texto, tendría que convertirse más bien en un proyecto de ley del Ejecutivo. De manera que me parece que aquí hay un problema de carácter formal, ¿no?, de proceso, que evidentemente nos pone en una situación difícil, y yo en ese sentido sugeriría que no haya un allanamiento en ese concepto, sino una insistencia y una sugerencia en el sentido de que se formule como proyecto de ley. Ahora bien, en la propuesta que se está formulando sí hay un allanamiento, ¿no?
Pero, y se modifica el artículo 8 de la Ley de Partidos Políticos estableciéndose que en las actas constitutivas del partido político haya una verificación de la RENIEC, de la identidad de los que suscribieron el acta. Presidente, eso se hace en la actualidad, eso está establecido. Y es solo para la constitución de los partidos políticos. Tiene que acompañarse un acta y esa acta la verifican. A nosotros nos ha pasado y a todo el mundo le ha pasado que este no pasa, este no tiene el DNI correcto, y entonces es una verificación. Me parece que aquí habría que hacer una revisión adicional en ese tema. Y lo mismo en lo que se refiere a la valla electoral, que está establecida en el artículo 13. Eso ya está establecido, señora Presidenta. Está en 4%, aquí hay una propuesta para que suba a 5, ¿no? Cuando no se hubiese superado el 5, a 5, ¿no? Cuando no se hubiese superado el 5% de los votos válidamente emitidos en el proceso electoral en el que hayan participado a nivel de su circunscripción. De manera, señora Presidenta, que creo que, sin entrar ya en el debate de las demás cosas, aquí con este problema de carácter procesal, yo sugeriría que también la discusión no prosperase más y que esperemos el momento en el que se pueda resolver esto con alguna propuesta más ingeniosa por parte de la asesoría, ¿no? Claro, el tema es, como lo señalé al inicio, no es en sí y en estricto una observación, sino más bien una ampliación, vía una modificación, que también se puede plantear, como lo ha dicho el congresista Müller, como un nuevo proyecto de ley que pudiera asumirlo un congresista o el propio Ejecutivo, pero en cuyo caso, y para no demorar, nosotros podríamos tener válida la figura de insistir en nuestra propuesta original, porque tampoco podemos detener las modificaciones que hemos incorporado a la ley de partidos políticos que esperan realmente, y prescindir de la sugerencia, con todo respeto, y la propuesta del Ejecutivo, para que tenga el trámite claro. Insistimos en nuestro texto original, así es. Yo planteo eso, señores, simplemente porque así no nos detenemos, ¿ya? Y eso no afecta a un proyecto que puede venir de cualquier congresista en este sentido, que lo haga suyo, o del propio Ejecutivo, ¿correcto? Si están ustedes de acuerdo, señores congresistas, creo que podemos proceder a votar para no detener nuestra iniciativa. De acuerdo con la insistencia. Así es. Nuestros señores congresistas, los que estén de acuerdo con la insistencia, si van a expresarlo, congresista Víctor Andrés García Belaúnde, Marisol Espinosa, Víctor Mayorga, Javier Bedoya, congresista Raimundo Edgar, Mercedes Cabanillas, Raúl Castro, Alda Lazo, Vargas, Augusto Vargas y Mauricio Müller y Javier Vallarreza, a quien agradezco que está votando desde el extremo. Eso es todo lo que teníamos en la agenda. Pido dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos tomados. Los que estén a favor, sin expresarlo, unanimidad, aprobado. Siendo las 4 de la tarde con 25 minutos, levantamos la sesión y agradecemos la presencia de los señores congresistas, por supuesto. Bien, de esta manera finaliza la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, en la que fue aprobado el proyecto de ley por el que se propone la libertad religiosa. Del mismo modo, se originó un debate respecto a las reformas de la Ley de Partidos Políticos para prevenir y sancionar el transfugismo en las organizaciones políticas. De esta manera finalizamos la transmisión en vivo desde la sala 6 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República. Continúe con nuestra programación. Adelante.